aquí en sintonía del programa Nuestra Fe Católica. Y como les seguía comentando, hay diferentes tipos de católicos dentro de la iglesia. Todos somos diferentes dentro de la iglesia. Como hay diferentes tipos de católicos, hay diferentes tipos de personalidades. Y nosotros tenemos que aprender a convivir con ese tipo de personalidades. Yo te digo, muchas veces a mí me gustaría, sería más conveniente de que todos pensaran igual y no tener ningún problema, pero lastimosamente de todo hay en la viña del Señor. Eso es algo que nosotros lo tenemos que recordar siempre. El día de hoy vamos a hablar de 4 tipos de personas dentro de la viña del Señor. No te voy a hablar de los 4 tipos de católicos que ya han comentado hermanos como Iván, que han dado temas hermanos como Rudy. Vamos a hablarte de 4 tipos de personas especiales dentro de la iglesia. Y las que causan un poquito más de problemas para nosotros. Y es con las que nos toca lidiar diario. Y si tú eres cristiano, tú crees en Dios y tú quieres seguir al Señor, tienes que comprender a estas personas. San Pablo les llama a ellos los pequeños en la fe. Vamos a hablar de lo primero, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, verso 1. Un día cuando Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde, se encontraron en la puerta a un paralítico que todos los días lo iban a poner dentro de esa puerta. ¿Qué te quiero decir de esto? Palabra de Dios hasta allí. Te alabamos, Señor. Hay un tipo de personas como esta persona. Era un paralítico y lo ponían siempre en la puerta del templo. Mira qué interesante es esto. Esto enmarca al prototipo de un tipo de católico que tenemos dentro de la iglesia. El paralítico, el que está en la entrada del templo. Mira, estar en la entrada del templo es un lugar estratégico. Nosotros los que están afuera, tú te identificas como católico. Soy cristiano, soy católico, yo creo en Dios, estoy dentro de la iglesia. Pero no soy de los que están actuando dentro. Es un punto estratégico. Estar en la puerta del templo es un punto estratégico. Porque criticas a los que están afuera y criticas a los que están adentro. Se siente en un nivel de juez en el cual mira a sus mundanos. No quieren buscar al Señor, no como yo que vengo a misa. Pero mira qué mal hacen estos catequistas, estos coordinadores, estos de la pequeña comunidad, esos jóvenes, mira lo que hacen. Yo no participo de eso porque lo hacen muy mal, todo es terrible. Mira, este tipo de personas son paralíticos para la iglesia, porque sencillamente no actúan. Lo tenemos ahí dentro, lo tenemos dentro de la iglesia y cuando le preguntan en la encuesta, ¿usted a qué iglesia va? Yo soy católico y voy a misa. Y es cierto, son católicos que van a misa. Pero ellos se sienten en una posición privilegiada. Mira que hasta los sacerdotes buscan. Ese padre da mal las prédicas, ese padre es un aburrido. Mira que juzgan a todas las personas dentro de la iglesia y sobre todo a los que están actuando dentro de la iglesia. Este tipo de personas, los paralíticos, los que están en la entrada del templo, este tipo de personas están allí porque no se quieren involucrar, pero tampoco se quieren salir. Para esto el Señor tiene una frase muy dura. Mira, dice el Señor, o eres frío o eres caliente, porque al tibio lo vomitaré de mi boca. El tibio me da asco. Las palabras propias del Señor, al tibio lo vomitaré de mi boca. O estás conmigo o no estás conmigo. O recoges conmigo o desparramas. Pero no hay un punto medio para el Señor. O estás conmigo o estás sin mí. Pero el que dice estar conmigo, pero allí en la entrada del templo, a ese le va a ir peor que al frío mismo. El frío será juzgado por no haber seguido al Señor una vez que lo conoció. Pero el que está tibio, por esa cara, por ese poder, por ese juicio que hacemos a las personas. Yo te voy a decir, es cierto, en la iglesia hay pecadores. Yo soy pecador. Todos somos pecadores. Jesucristo mismo dijo, el que esté libre de pecado, vamos, lance la primera piedra, a ver quién se atreve. Yo te aseguro que en estos tiempos hay personas, más de una piedra lanzarán. Hay personas que sienten el poder para lanzar piedras. En aquel tiempo los fariseos eran más sabios. Jesús los reta en Juan capítulo 8. Si están libres de pecado, vamos, háganle swing, inténtenlo. Vamos, tírenle una piedra a la pobre mujer a ver si están limpios de pecados. Pero analícense, si ustedes nunca han pecado, pueden tirar la piedra. Vamos a ver.
se queda Jesús esperando y nadie la lanzó. En este tiempo los paralíticos lanzan piedras. Esa iglesia está llena de hipócritas, un montón de pecadores. ¡Qué horrible! Yo no participo de eso. Yo no me mezclo con los pecadores. Hermanos, todos somos pecadores. Tú eres pecador. Yo sé que a lo mejor ningún paralítico me está viendo. Yo sé que a lo mejor ninguna persona que se sienta en la puerta del templo me está viendo. Pero hermano, decídete a entrar o decídete a salir. Pero en la puerta estás estorbando la entrada a otros. Sencillamente, hermano, porque estás ahí en la puerta estorbando la entrada de otros. Otros van a preguntarte a ti, porque te miran dentro de la iglesia. Mira, ¿vos te meterías al movimiento de Emaús, a Emaús? No, son un montón de aburridos. Estás estorbando a una persona que quiere entrar a un movimiento. Mira, tú participarías, eso de las pequeñas comunidades. No, esas pequeñas comunidades son un montón de gente que no tiene nada que hacer. Estás estorbando a que otros entren y busquen al Señor. Hermano, si estás dentro en la entrada del templo, para mí sería mucho mejor que entraras. Dice la palabra de Dios, siempre hecha los apóstoles. Pedro y Juan, al ver a aquel paralítico allí, les dijo: oro no tengo, plata tampoco, pero de lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hermano, yo te quiero decir esta noche, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aquel paralítico, dice, cuenta la historia, cuenta Hechos capítulo 3, verso del 1 al 8, que aquel paralítico se levantó, se puso en pie y entró al templo con Pedro y Juan a adorar al Señor. Ya no estaba en la puerta. Ese hombre se levanta y va a adorar al Señor dentro del templo. Y luego se hizo discípulo misionero, contándole a todos lo que había pasado. Y la palabra de Dios dice que después muchas personas se arrimaban a Pedro y a Juan a escucharlo, o siquiera a que pase cerca de ellos Pedro y Juan. Ese hombre pudo haber criticado que Pedro y Juan eran pecadores, y lo eran. Hombre, ¿sabes lo que era Pedro? ¿Sabe el tipo de persona que era Pedro? Un hombre duro. Un hombre que el mismo Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. El mismo Jesucristo le dijo eso a Pedro. El mismo Pedro que ya luego tiene una contienda con Pablo por ser un hombre que aparece en una carta escrita por Pablo criticando a Pedro, que cuando está con los paganos pone buena cara, pero en cuanto vienen los judíos se aparta de los paganos. O sea, como que son doble cara a Pedro, le decía Pablo. Y siendo todavía miembro de la iglesia, siendo líder de la iglesia, siendo papa de la iglesia. Entonces, hermano, yo lo que te quiero decir es que sencillamente dentro de la iglesia, hermano, tú puedes criticar, pero Jesús dijo: no pierdas el tiempo en eso, no lo pierdas. La iglesia está para que tú analices tu interior, ve lo que hay en tu ojo, dice Jesús. No pierdas el tiempo viendo a otros. Cuidémonos nosotros mismos. Tratemos de ser mejores nosotros. Mira, hermano, si tú te decides a perder el tiempo viendo a otras personas, nunca vas a crecer. Porque tu vista no está enfocada. Tu vista no tiene que estar enfocada hacia afuera. Tu vista tiene que estar enfocada hacia ti, hacia adentro. Decía Martín Valverde: sigue, lucha, porque a quien sirves es a Dios. Yo en este camino me he desanimado mucho. Y yo al principio, cuando entré a la iglesia, mira, yo te lo voy a decir muy sinceramente, yo cuando entro a la iglesia vengo de un grupo de personas que tomar, que la fiesta, que el guaro, que el cigarro, todo era pecado. Y tienen razón. Pero cuando entro a la iglesia me doy cuenta que en la iglesia donde yo entré, en la parroquia donde yo entré, que en la misma iglesia, en la feria, se vendía cerveza. Imagínate cómo me sentía. Yo hubiera decidido a criticar a esta iglesia y hubiera dicho: no, hombre, me regreso con los evangélicos. ¿Qué voy a estar haciendo con esta gente que está vendiendo guaro en una kermés de la iglesia católica? Y en algún tiempo yo criticaba. Cuando yo entro a la iglesia, yo decía, y estas eran mis palabras, y lo que leen en mi página web las pueden encontrar. Yo decía, cuando yo entré a esta iglesia, comulgan más con guaro y con boquitas dentro de las fiestas que con el cuerpo y la sangre de Cristo. Esas eran mis palabras, y yo te lo digo.
decidiéndome entrar a la iglesia. Pero yo observé todo ese tipo de testimonio que había. Y yo tenía la opción de juzgar y criticar. Pero decidí tomar la opción de trabajarme internamente a mí mismo. Yo te digo, yo me sigo trabajando. Y yo te pido, hermano, te pido que si un día me ves caído, si un día me ves en pecado, ayúdame, levántame, restitúyeme como Pedro y Juan hizo con aquel hombre que estaba en la puerta del templo. Recuerda que el rey David ya conocía al Señor y había sido ungido por el Señor y había caminado en los caminos del Señor cuando pecó, y pecó fuertemente, cayó fuertemente con aquella mujer llamada Betsabé, y de allí Dios lo levantó. Hermano, nosotros no somos nadie para juzgar. Yo no soy nadie para criticar a otro, sabiendo que yo también tengo pecado. Tú tienes pecado también. Y lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar en el camino de Dios. Y sobre todo defender mi fe. Defender mi fe de esos ataques. La Iglesia Católica está llena de borrachos. Sí, es cierto. Hay un montón de personas que toman y no se han tomado la vida en serio. Pero ellos son hermanos pequeños en la fe que necesitan conocer más a Dios. Cuando ellos conozcan más a Dios, van a dejar ese tipo de vida que todavía tienen. Y eso es lo que yo creo, y por eso yo trabajo aquí todavía. Por eso yo estoy aquí, frente a la iglesia, trabajando con la iglesia, porque sé que aquellos hermanos que están todavía indecisos en el camino del Señor, recuerda que la iglesia es santa, pero también es pecadora.